Saludos, estimados amigos. Vamos a continuar comparando dos muestras. Ahora la comparación que vamos a hacer es la de las varianzas. Pero para esto tenemos que estudiar también la distribución F, que ha estado pendiente, y comparación de varianzas. Ya, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Nombre. Aquí anoten su nombre completo. Ya, y aquí vamos a empezar. Entonces, hasta la G se imprime. Entonces, centremos y unifiquemos. Pongamos en negrita. Entonces, aquí. Entonces, empezamos con la distribución F, ¿no? La distribución F se utiliza para representar la relación entre varianzas, ¿no? O la división entre varianzas. La división entre dos varianzas, ¿no? Entonces, aquí ¿cómo ponemos? S1 cuadrado sobre S2 cuadrado, ¿no? F pongamos ya. F, que es la división, ¿no? Podemos poner F igual S1 sobre S2. Y acá podemos poner el área, ¿no? A ver, F igual, pongamos a ver, vamos a ver. Insertar. Ecuación. F igual. Y aquí ponemos la división de las dos. ¿Cuál utilizamos? Esta puede ser, ¿no? Pongamos ahí la varianza. Pero son dos diferentes, ¿no es cierto? Esta es de B, pongámosla en el denominador, pongamos la de B, es distinto, ¿no? S cuadrado de B, y acá en el numerador pongamos S cuadrado de A. Ahí. Ya, esta es la F. Y acá tenemos que poner el valor de la función. El de probabilidad, ¿no? Sí. Como ponemos ahí, probabilidad. Ya. Hay densidad de probabilidad y hay el área, ¿no? Entonces, pongamos aquí la densidad. La densidad de la función. La densidad de la función. Y ahí acá pongamos la probabilidad acumulada. Ya. Entonces, la linecita abajo. Y aquí vamos a poner. Entonces, cuando uno divide una varianza para otra, la división entre dos números positivos, esto puede ir desde 0, ¿no es cierto?, hasta, vamos sumando de 0,1 en 0,1. Ahí, ¿no? Llega hasta 1 y vamos a llegar hasta 2 a ver qué pasa. Ahí. Acá la función de densidad. ¿Qué necesita esto? ¿Cuáles son los argumentos para la distribución .f? ¿No? Con la derecha. Este me da la otra área. El área desde el valor hasta más infinito. Este me da desde menos infinito hasta el valor. Ya. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el valor, punto y coma. Necesito grados de libertad 1, grados de libertad 2 y acumulado. Grados de libertad 1 es grados de libertad del numerador. Podemos ponerlo ahí. F4, punto y coma. Grados de libertad 2 es grados de libertad del denominador. Podemos poner ese número que está ahí. F4. Y punto y coma. Falso para dibujar la función de densidad. Porque es lo que quiero dibujar en este momento, ¿no? Entonces aquí tengo que poner el tamaño de datos menos 1, ¿no?
n-1 de A y acá n-1 de B. Insertar ecuación aquí, ya, de A n-1, ya, entonces n-1 de A, digamos que n-1 de A es 19, ya. Control C, control V, y que n-1 de B también es 19, ya. Algo pasa aquí. Este 19, ahí se anotó un 19, bueno, ahí estaría entonces. Y calculemos la función hasta allá y grafiquemos esta función. Ahí, insertar gráficos recomendados, ya, esta es la función que está aquí. Aceptar la función, pone ahí, ya, función de densidad, podemos poner ahí, función de densidad. Me cogió la partecita de abajo, ¿no? Entonces, función de densidad de probabilidad, ya. Y el área aquí abajo pues se le encuentra con el argumento positivo, ¿no? Hasta la G aquí, por ejemplo, ya este gráfico creo que ya no me va a entrar aquí abajo. Vamos a ponerlo ahí, allá arriba, vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí. Ya. Entonces vamos a encontrar acá la probabilidad acumulada. Sería igual a distribución.f con el argumento n, ¿no? X es este número, punto y coma, grados de libertad del numerador. Ahí en este caso 19 datos tiene la primera muestra, F4, perdón, 20 datos. ¿Qué hice? Ahí, F4, punto y coma, me falta anotar, punto y coma. La segunda también, F4, punto y coma. Y ahora escogemos verdadero para calcular la función acumulada. Ya, entonces, bueno, aquí tendría que haber escogido hasta el 3 más o menos, ¿no? Porque la probabilidad recién llega a 93. Aquí, ¿sabes cuál seguiría aquí? ¿Qué pasa si yo incremento los... Vamos para revisar cómo va variando el gráfico con los tamaños de... Por ejemplo, miren, si yo tuviera una muestra no de 20, sino de 10, ¿ya? 10 menos 9, menos 1, 9. 9 en el numerador. El intervalo se va ampliando, ¿no? O sea, no se va concentrando el área alrededor del 1, sino que se va extendiendo. Desde el 0 se va haciendo más, menos preciso el intervalo, ¿no? Y acá también, por ejemplo, si el otro grado de libertad sería 9 también. Se va ampliando, ¿no? O sea, aquí por ejemplo hasta el 2, apenas el 84% del área se ha completado, ¿no? 84%. Por otro lado, digamos que mido unas muestras de 40, entonces sería 39. Mire cómo se va haciendo preciso, ¿no? Hasta el 2 tengo 86 de área acumulada. Y digamos que en la otra muestra también, desde 40, 39, ya, mire cómo se va cerrando ya. Alrededor del 1, ¿no? Se va haciendo súper preciso ya la comparación, ¿no? El valor de t. El argumento se va cerrando, ¿no? Entonces ya hasta el 2, ya, cuando una varianza, por ejemplo, es el doble de la otra, ya, una varianza es el doble de la otra.
y se ha recolectado tamaños de muestra de 40 en los dos, ya claramente del 2 en adelante ya son diferentes las varianzas, ya, porque ya apenas involucra un 2% de probabilidad de equivocarse, ¿no? Al decir que son diferentes con esa precisión. Cuando tenemos tamaños de muestra grandes, ¿no?, la predicción es precisa sobre si son iguales o no, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no va a entrar el gráfico acá. Podemos hacerlo más pequeño o ponerlo abajo. Ya. Ahí. Acá podemos poner las funciones de densidad, ¿no? Insertar. Ecuación. Bueno, aquí vamos a utilizar la f mismo, ¿no? La función de densidad. Y el argumento, bueno, sería f, porque así se llama la distribución. O mejor pongámosle densidad ya. Densidad igual. Y aquí copiamos lo que tenemos que escribir ahí. Control C, Control V. Entonces esta sería para la función de densidad. Ya. Y aquí cambiamos. Aquí deberíamos poner el valor de f, de la división, ¿no? Aquí grados de libertad del numerador. Aquí, punto y coma. Grados de libertad del numerador. Vamos a poner g.l del numerador. La libertad del numerador. Y en el siguiente argumento, g.l del denominador. ¿Ya? Y el otro argumento falso, pongámosle 0 para que entre hasta la columna G. ¿Ya? Esa es la función de densidad. Y a la otra es la función de probabilidad acumulada. Que es lo mismo pero con el argumento 1. Acá ya no sería den, sino que sería prob, pongamos. No prob. Ya. Entonces aquí cambio el argumento 1. Ya, ahí estarían las dos. Entonces nosotros podríamos calcular el intervalo de confianza, ¿no?, para las varianzas. Por ejemplo, para el valor crítico, podemos cogerlo así, ¿no? Los valores críticos o los límites del intervalo de confianza. Mejor pongamos aquí ya. Los límites, los valores de f para los límites del intervalo de confianza. Mejor, ¿ya? Los valores de f para los límites del intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Vamos a escribir los valores de f teniendo ese intervalo de confianza del 95%. ¿Qué significa? Inverso.f, ¿no? Inverso.f, ya, devuelve el inverso a probabilidad de cola izquierda y el otro de cola derecha, ya. Entonces el de cola izquierda, la probabilidad que nosotros queremos es el valor de alfa medios 0.025 punto y coma, grados de libertad 1, ahí teníamos 39 porque era una muestra de 40 datos, ¿no? En el denominador también 39
punto y coma, a nada más. Ya. 0,52, ¿no? La relación entre una y otra. Entonces aquí pongamos f igual, ¿no? Cola izquierda, pongámosle aquí, cola izquierda. A ver, entonces, antes de eso hagamos una cosa. Aquí insertemos, pongamos alfa igual. Si la confianza es del 95%, el alfa tiene que ser igual al 5%, ¿no es cierto? Ponerlo aquí. Ya. Y el alfa medios ¿cuánto será el alfa medios? ¿Ya? Y el alfa medio será igual al alfa dividido para 2, ¿no es cierto? 0,25. Ese por un lado, por el lado de la cola izquierda. Ya, hagámoslo así. Aquí pongamos insertar. Ya. Pongámoslo ahí. Aquí pongamos cola izquierda. Ya. Ahí estaría. Eso. Control X. Control V. Y aquí ponemos F igual. Ya ese para la cola izquierda. Vamos ahora con la cola derecha. Ya. La cola derecha no tenemos que poner alfa medio, sino 1 menos alfa medio. Control C, Control P. Entonces aquí corrijamos aquí la fórmula y pongámosle 1 menos alfa medios. Ya. Entonces esto sería igual 1 menos alfa medios. Ya. Y calculemos ahora el valor de f. Control CB. Ya. Ahora la cola derecha. Inverso punto f, cola derecha. La probabilidad acumulada hasta ahí es eso. Bueno, veamos. Punto y coma. Grados de libertad 39. Punto y coma 39. 52. Ya no está bien este número 52, ¿no? Para la cola derecha tenía que haber escrito el mismo número. El área que hay, cola derecha acá. ¿Ya? No, si no usara la función de cola derecha, sino que usara simplemente info.f, ahí sí estaría bien. 1,89, ¿no? Pero si hay una fórmula para cola derecha, ¿ya? Utilicemos la fórmula cola derecha y el mismo alfa medio, ¿ya? Inverso punto f, cola derecha, la probabilidad, la misma alfa medio, punto y coma 39, punto y coma 39. Ya, ahí sí está bien. Ya, entonces aquí copiemos esto, control C, escape, vamos acá, insertar la ecuación, aquí pongamos f igual control V. Ya, esa fórmula, y aquí alfa medios tenemos que poner aquí, control C, control V. Ya, tenemos que poner alfa medios también ahí, ¿no? Y esa me da la cola derecha, o sea,
En alfa medio tengo que poner la probabilidad acá. No tendría que hacer este cambio. Con la izquierda, esta formulita también insertemos aquí. A ver, hagamos algo mejor. Ya insertemos ahí. Ya lo vamos a hacer. Ya. Esto, control X, peguémoslo aquí, control B. Esto, control X, peguémoslo acá, control B. Ya. Y aquí copiemos la fórmula. Control C, control B. Verso punto C, y aquí no le ponemos cola derecha. Ahí estarían la cola izquierda y la cola derecha. Ya. Podemos usar estas fórmulas, ¿no? Si quisiera hallar el 1,89 utilizando la fórmula de arriba, aquí tengo que poner 1 menos alfa medio. Pero como si hay la fórmula de la cola derecha, escribo el alfa medio directamente. Ya, entonces ahí tendríamos. Ahora calculemos hagamos un ejercicio directamente aquí, ¿no? Para probar si las varianzas son iguales o diferentes, ¿ya? Para las siguientes muestras, ¿ya? Probar la igualdad de varianzas. ¿Ya? Quiero saber si las varianzas o las desviaciones estándar de las siguientes muestras son iguales o diferentes. Ya, entonces aquí vamos a poner la muestra A y la muestra B. A ver, cancelar. Lo que yo quería hacer era esto. ¿Y por qué me sale este mensaje? Ah, ya, es que unifiqué las dos. No era eso lo que quería. Control Z, lo que quería simplemente era centrar esto, ahí. Y la línea abajo, ya. Entonces vamos a podemos poner muestras de tamaño diferente. Ya, pongamos el caso que hicimos la vez pasada. Vamos a ver si me acuerdo cuáles eran los datos. Entonces ahí datos, análisis de datos, generación de números aleatorios. Y aquí también debe estar la prueba para la varianza. Análisis de varianza, prueba F. Esta es la prueba que vamos a realizar ahorita. Prueba F, ¿no? Ya, histogramas, media móvil, las pruebas T. Ya, hicimos. Nos falta todavía la prueba T para medida de dos muestras emparejadas, ¿no? Bueno, ahorita lo que quiero hacer es generación de números aleatorios. Ya, entonces aquí la media 17, visión estándar de 2. Ya, iniciar en 456. Ya con estos datos, ¿qué hice? Poner aquí, ahí. Ya, media 17, visión estándar de 2, ¿no? Aceptar. 22 datos tienen que haberse cargado aquí. Y acá vamos a cargar los 16 primeros datos, ¿no? Datos, análisis de datos, generación de números aleatorios. Ya, cantidad, ahí he puesto 16 datos. Distribución normal, la media 20, con desviación estándar 1. Ya. Y iniciar con, aquí ponemos la semilla 1, 2, 3. Ya, y el rango de salida lo ponemos aquí. Y ahí me va a dar los 10 primeros datos de la cadena de números aleatorios que yo he estado utilizando, ¿no? Ahí. Entonces quiero probar para estas dos muestras si se considera que tienen varianzas iguales o diferentes. Bueno, estos datos son generados con una varianza de 1 y estos datos son generados con una varianza de 2. Vamos a ver qué nos dice la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza lo podríamos hallar. Ya tenemos aquí, bueno,
tenemos aquí estos datos diferentes. El estadístico es el f, ¿no? F S cuadrado de A sobre S cuadrado de B. Ya, entonces el estadístico F. Insertar. Ya. Aquí. S cuadrado de B. Y acá arriba S cuadrado de A. Ya, ese es el estadístico que queremos nosotros utilizar. Ahora necesitamos algunos datos. Vamos a ver. Control X, Control V. ¿Qué datos necesitamos? ¿Los ponemos aquí o los ponemos acá? Necesitamos el S cuadrado de A, S cuadrado de B, N de A y N de B, ¿no? Ahí. Ya. Aquí vamos a poner el de A. Control C, B. Aquí vamos a poner el de B. Ya. Aquí vamos a poner el N de A y el N de B. Ya. Entonces calculemos. ¿Eso qué es? ¿La desviación o la varianza? Es la varianza, ¿no? var.s de la muestra. Shift Control bajo cierra. ¿Ya? Igual acá. var.s de b. Cierra. A ver. Algo me pasó ahí. Aquí. var. Me faltó seleccionar la función. Shift. Cierra paréntesis. Ya. Quitémosle decimales para poder ver los números. Ahí está, ¿no? Esas son las varianzas. Yo recuerdo que a la A la hicimos con una desviación estándar de 1 y a la B con una desviación estándar de 2, ¿no? Entonces este sí se parece un poco porque tiene más datos también, ¿no? Pero la de 1 con solo 16 datos no le leyó bien. Bueno, N de A es contar el grupo de A, ¿ya? Y lo mismo hacemos con B. Contar. Ya, ahí. Entonces aquí ya podemos calcular el F, ¿no? S cuadrado de A sobre S cuadrado de B. Control C, B. Y para ese F, nosotros medimos la probabilidad de cola derecha. El intervalo de confianza también lo podríamos hacer. Ahí tenemos que calcular los F críticos, ¿no? Ya, a ver, sería igual a S cuadrado de A dividido para S cuadrado de B. Ya. Ya, en este caso F 0,57 está en el lado izquierdo de la cola, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces necesitamos calcular esta área que está aquí. Y la multiplicamos por 2. Y ahí decimos si es diferente o no. ¿Ya? F. Vamos a calcular ahora la probabilidad o el valor P, ¿no?
Primero, la probabilidad de cola izquierda. Necesitamos aquí. Probabilidad de cola izquierda. Igual. Distribución punto F. Esta. La distribución de cola izquierda, porque estamos en el lado izquierdo, ¿no? El X es este número, punto y coma, grados de libertad 1, N de A es 16 menos 1, punto y coma, B 22 menos 1, punto y coma, y quiero verdadero la función de probabilidad acumulada. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ya, entonces 13%. Ese sería, y esta sería la probabilidad del lado izquierdo solamente, ¿no? Y ahora el valor P es la multiplicación de las dos, ¿no? El valor P es la multiplicación de lo que hay en el lado izquierdo más lo que hay en el lado derecho. Bueno, podemos hacerlo por 2 o sumar 1 más 1. Entonces 26%. No puedo rechazar la hipótesis, entonces acepto que sean iguales. ¿Ya? Imagínense. Por el tamaño de muestra que es pequeño, el de A, no puedo rechazar la igualdad de varianza. Entonces, no puedo rechazar la igualdad de varianza y acepto que sean iguales. Esa es la conclusión. Como el valor P es mayor a 0,05, no puedo rechazar la igualdad de varianza. Igualdad de varianza. Entonces se acepta que son varianzas iguales. Ya, hagamos la prueba con el análisis de datos de Minitab. De Excel. Utilizando análisis de datos. Puede ser que me haya equivocado en algo y ahí lo detectamos. Datos, análisis de datos. Prueba F para varianza de dos muestras. Aceptar. El rango para la variable 1 es este. El rango para la variable 2 es este. Rótulo sí, alfa 5% sí. Rango de salida, digamos que nos ponga los datos a partir de aquí. Aceptar. Ya. Entonces veamos. El F 0,56. ¿Sí? Está bien. ¿Ya? El F 0,56. Ya. Y la probabilidad, aquí de una cola no me aparece aquí, 0,13. Yo multipliqué dos colas, 0,26, diferente. Una cola es para probar si es mayor que otra. ¿Ya? Aquí podríamos probar si la cola A es menor que la cola, a ver, aquí están las varianzas, ¿no? Si la varianza de A es menor que la varianza de B, entonces ahí usamos una cola nomás, ¿ya? La probabilidad de cola izquierda, 0,13, es la que tiene que estar aquí, ¿ya? Una cola, ¿ya? Este valor crítico no lo calculamos, ¿no? Es el que corresponde al 95% para estos grados de libertad, ¿no? Para este y este, el valor crítico es ese. Bueno, y ahora veamos con Minitab cómo nos va. Abramos Minitab.
el asistente. O sea, peguemos los datos. A ver, abramos aquí la hoja, vamos a pegar los datos A y B. Control C, Control V. Ahí están los dos datos, ¿no? Veamos el asistente, prueba de hipótesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Una muestra con objetivo? No, eso ya hicimos antes. Aunque no hicimos este que está aquí, prueba chi cuadrado moneda de ajuste. No hicimos esta, ¿no? Ahora estamos realizando T de dos muestras, ya hicimos. T pareada no hemos hecho todavía. Eso podemos hacer más ahorita. Desviación estándar para dos muestras. Bueno, desviación. Esta es la misma que la de varianza para dos muestras. Y esta es la proporción. ¿Ya? Esta chi cuadrada para asociación. Esto es para datos, ¿no? Bueno, entonces hagamos la desviación estándar para dos muestras. Ya. ¿Cada muestra está en su columna? Sí. Muestra 1 está en la A. Muestra 2 está en la B. ¿Qué quiere determinar? Si es la desviación estándar de A diferente que la estándar de B, ahí ponemos ahí. Nivel de significancia, ahí. Aceptar. Ya, aquí está. Veamos solo la respuesta. Aquí está, el P 0,28 dice aquí. Pero esta hace diferentes pruebas, no la que nosotros hicimos. Estos son los promedios y los intervalos individuales, ¿no? 0,28 y a nosotros nos dio 0,27, 26,5. Y ahora acá. Aquí está la conclusión. La desviación estándar de A no es significativamente diferente de la de B, porque el P es mayor que 0,05. Lo que nosotros escribimos aquí, como el valor de P no es, es mayor, dice, ¿no? P mayor que 0,5. Como el valor de P es mayor, no puedo rechazar la igualdad, se acepta que son varianzas iguales. ¿Ya? ¿Difieren las desviaciones? No. No, aquí estaría no. No. Ya, ese con el asistente, copiamos esta hojita del asistente. ¿Ya? Copiar gráfica. Se produjo un error inesperado. Vamos a ver si lo copió. Control V. Sí lo copió igual. Hasta la G. Ya. Y hagamos acá la prueba estadística. Estadística básica. Dos varianzas, ¿no? Dos varianzas. Mire, aquí hasta la tasa de Poisson tenemos aquí, ¿no? Hemos hecho estos T, nos falta este T pareada. Proporciones, hemos hecho esta todavía no, esta tampoco hemos hecho. Varianza, estas dos varianzas. Esta es la que tenemos que hacer ahorita. ¿Ambas muestras están en una columna? No, cada muestra está en su propia columna. La muestra 1, A, y la muestra 2, B. En opciones, ya. ¿Qué quiero hacer? La relación entre las desviaciones estándar o relaciones entre las varianzas. Hicimos entre las varianzas, ¿no? Nos dio lo mismo. Utilizar prueba, intervalos de confianza basados en distribución normal. Esta creo que es la que nosotros estamos haciendo, ¿no? Habilitemos y pongamos aceptar. Gráficas, si queremos ver alguna gráfica de resumen, histograma, valores individuales. Si queremos hacer algo con los resultados, ya, aceptar. Y aquí estaría, ¿no? Entonces, la relación desviación estándar. Ya, entonces aquí estaría la varianza, ¿no? Aquí está esta es la hipótesis, pero aquí están las varianzas, ¿no? Cada una. Aquí está el intervalo de confianza de una para la otra. La relación estimada 0,567, que sí nos dio igual. 0,568 redondeando, ¿no? Por la libertad. Aquí está el valor P, ¿no? 0,265. Ahora sí, exactamente igual porque estamos utilizando la aproximación a la normal, ¿no? Entonces, aquí estaría. Está dentro del intervalo de confianza. El 1 está dentro del intervalo de confianza, entonces no se puede rechazar. Se acepta que son iguales. Ya. Este grafiquito creo que no estaba acá. No estaba, ¿no? Se lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí.
copiar gráfica y aquí lo podemos pegar. Listo. Muy bien, esta entonces fue la sesión de 40 minutos, la sesión de la distribución F y la comparación entre dos varianzas. Bueno, muchas gracias. Vamos a imprimirlo a PDF. Imprimirlo a PDF, imprimir, ya, tarea 19. Tarea 19 y ponemos distribución F y prueba de varianza y comparación de varianzas podemos hacer ya. Ya, bueno, eso sería todo. Hasta luego.